forma les damos la bienvenida a CNN Tiempo. Vamos a estar revisando el pronóstico para todo nuestro país y además viendo información muy importante y significativa que ha surgido en los últimos días. Estamos hablando de astronomía, porque fíjese que hay algunos estudios recientes que señalan que en Saturno, en una de las lunas de Saturno, hay una alta probabilidad de vapor de agua que precisamente es expulsado de algunos volcanes que se podrían parecer, para graficarlo, a los geysers que hay en el norte de nuestro país. Queremos conversar de esto, pero también de otros temas que tienen relación con lo que les estábamos comentando. Para eso vamos a recibir a Rodrigo Herrera, astrónomo de la Universidad de Concepción y del Centro de Astronomía y Tecnologías Afines. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, cuéntame un poquito de qué se trata esta introducción que yo hacía, pero tú me la puedes explicar de forma más simple, para que lo entienda cualquier persona que nos ve desde la casa. ¿Qué significa que pueda haber vapor de agua en una de las lunas de Saturno? Sí, esto es una noticia súper importante porque en el fondo nos muestra que hay partes de nuestro sistema solar, como en este caso una luna orbitando Saturno, que no solo tiene agua líquida, o sea, debajo de su corteza de hielo no solo tiene océanos, sino que también tiene una fuente de calor interna que podría provocar las condiciones necesarias para poder albergar vida. ¿Y cómo sabemos que tiene esta fuente de calor interna? Porque este calor precisamente es lo que impulsa estos chorros de agua, similar a, como decías tú, a los geysers del Tatio. Y en el fondo eso es lo que hemos podido detectar ahora gracias a este nuevo telescopio espacial James Webb. Claro, y ahí el tema de la existencia de agua, me imagino que es algo que se viene estudiando ya hace tiempo, no solo en esta luna de Saturno, en varios planetas más, pero contextualicémoslo en esta luna específicamente, porque tú me comentabas también que hay más lunas que dan ahí vueltas alrededor de Saturno. ¿Por qué esta es la que concita mayor interés de la ciencia? Precisamente esta en el fondo es súper interesante para los que estamos buscando vida fuera de la Tierra, porque reúne todos los elementos necesarios para poder encontrar vida. Ahora, un tipo de vida probablemente súper simple, ¿verdad? Estamos hablando de bacterias, pero que en el fondo alberga todas esas condiciones. Por un lado, tiene agua líquida, o sea, existen océanos, verdaderos océanos bajo la corteza de hielo de esta luna llamada Encélado, pero al mismo tiempo hay una fuente de calor interno que viene del núcleo de la luna. Entonces, esta combinación de fuente de calor y agua líquida es la que en el fondo entrega los ingredientes necesarios para poder albergar vida, tal como ocurre, por ejemplo, en los volcanes submarinos que existen en los océanos de nuestra Tierra. Entonces, estamos observando el mismo fenómeno, pero esta vez fuera de nuestro planeta. Claro, me imagino que también esto es un estudio que se hace después de muchos años y que finalmente determina la existencia de agua, pero ¿cómo llegamos a la conclusión de que pudiese existir vida? Había pensando en los estudios más recientes, ¿no? Sí, es difícil porque una cosa es tener todos los ingredientes necesarios, ¿verdad? Y la otra es detectar vida. Existen algunas ideas y proyectos de misiones que en el fondo intentan ir a estas lunas, atravesar la corteza de hielo y poder efectivamente analizar el agua ahí, in situ. Pero lamentablemente queda tiempo para poder realizar ese tipo de misiones espaciales. Entonces lo que podemos hacer por ahora, y es lo que está haciendo el telescopio espacial James Webb, es que ya que no podemos atravesar físicamente la corteza de hielo, qué mejor que la misma luna expulse vapor de agua al espacio. Y cuando lo expulsa, nosotros podemos analizar su composición química a través, por ejemplo, de observaciones con el telescopio espacial James Webb. Y analizando su composición química podemos sacar conclusiones respecto a la composición del agua, pero también si que existe alguna señal de vida. Hay un tema ahí con la intensidad con la que salen los chorros de vapor de agua. ¿Qué tiene que ver eso? Que salgan tantos litros por segundo, precisamente. O sea, quiere decir en el fondo de que la fuente de energía que está produciendo estos geysers es bastante importante y por lo tanto en el fondo existirían las condiciones dentro de la luna para poder albergar potencialmente vida. O sea, todo esto estamos hablando es súper potencial, no estamos diciendo que hemos detectado vida, pero claramente es uno de los mejores candidatos que tenemos en el sistema solar. Esto se logra con el telescopio que tú nos estabas comentando, Rodrigo, pero ¿cómo se decide en qué lugares poder estudiar precisamente en el universo? ¿Por qué hay principal interés, por ejemplo, en Saturno o en Marte?
Bueno, hay el principal interés porque hemos sido capaces de enviar sondas espaciales que han visitado estos planetas o lunas en el pasado. La existencia de estos chorros de agua es algo que ya conocíamos en el pasado a través de misiones, por ejemplo, como la misión Cassini, que visitó esta luna. Y habíamos obtenido fotos. Pero ahora con estos nuevos telescopios y estos nuevos instrumentos que tenemos, podemos ir más allá de lo que es simplemente una foto del chorro de agua al análisis de la composición. Y eso nos da pistas acerca de la presencia de vida o no en estos lugares. ¿Y qué tanta importancia tiene para nosotros el que pueda haber agua en otros planetas o en otras lunas de otros planetas? ¿Qué importancia tiene eso para la humanidad acá en el planeta Tierra? Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes es que viene a contestar la pregunta de si estamos solos en este universo o no, ¿verdad? O sea, esa es la curiosidad número uno, de una de las preguntas más grandes que tenemos como humanidad en este minuto. ¿Es la vida algo que se restringe solamente al planeta Tierra o existe vida en otros lugares de nuestro sistema solar? La abundancia de agua en otros lugares también, en el caso de Marte, por ejemplo, podría ayudarnos a pensar de que en algún tiempo en futuro podríamos tener colonias en Marte, podríamos desarrollar vida en Marte. Entonces, en ese sentido, todos estos nuevos descubrimientos nos ayudan a poder pensar un poquito más allá de nuestro planeta Tierra. Hablemos de Marte precisamente, Rodrigo. Hay descubrimientos nuevos que también nos dan un poquito más de certeza de que podría haber existido agua en algún momento. ¿De qué se trata todo esto que se ha ido estudiando en el último tiempo? Sí, es súper interesante porque sabemos que existe agua en Marte. Lo que pasa es que la presión atmosférica que hay en Marte es tan baja que el agua o está congelada como hielo. Por ejemplo, en los polos de Marte sabemos de que hay agua en forma de hielo o está como vapor de agua. Y lo que estas nuevas sondas han estado descubriendo, estas sondas de la NASA y de la Agencia Espacial China, es en el fondo la evidencia de que hubo agua líquida en Marte, y esa agua líquida no ocurrió tanto tiempo atrás, sino que aproximadamente 400.000 años atrás, lo que en edad geológica no es tanto tiempo. Y ese es el nuevo descubrimiento, ¿verdad? Es lo súper interesante, de que agua líquida fluyó por la superficie marciana. Sí, algunos pensamos quizás que 400.000 años es mucho tiempo, pero tú me explicabas ahí que en el tema de la ciencia es una cantidad mucho menor, porque si pensamos que en esa cantidad había agua, ¿significa que ahora también debería haber agua en Marte? Sí, o sea, sabemos de que ahora hay agua en Marte como hielo o como vapor de agua. Pero la pregunta es en qué minuto, la pregunta es si es que en algún minuto Marte tuvo océanos, por ejemplo. Porque sabemos que como hielo, en hielo, existe tanta agua en Marte como para llenar 1/3 de su superficie con océanos. Entonces la pregunta es, ¿hubo océanos en algún minuto en Marte? Porque si hubo océanos en Marte, lo más probable es que también se desarrollara vida, porque está mucho más cerca del Sol que esta luna de Saturno. Entonces, si queremos realmente tratar de contestar la pregunta, ¿hubo vida en Marte? Una gran avenida para poder encontrar una respuesta es saber si es que hubo agua líquida. Y estas sondas precisamente han encontrado evidencia de la presencia de agua líquida en Marte en el pasado. Ya, pero estamos hablando del pasado. Hoy día, ¿podría haber vida en Marte o no? ¿O está descartado eso pensando en la composición que tiene el agua? Es difícil, porque precisamente las condiciones no son ideales. Ahora, en la Tierra podemos encontrar vida desde los volcanes hasta la Antártida, ¿verdad? En condiciones totalmente extremas, entonces uno no se puede cerrar a la posibilidad. Claro, me imagino que esa es la pregunta que todos intentamos resolver, y más ustedes que trabajan en esto, ¿no? Pero hay un punto bastante importante que tiene que ver con cómo nos afecta a nosotros, o más bien a los avances que hace la ciencia respecto a esto y a futuros planetas que podríamos también ir estudiando. Ya Marte, tú me comentabas, se ha ido estudiando en los últimos años. ¿Hay otros planetas donde podría haber presencia de agua en cualquiera de sus composiciones y por ende de vida probablemente? Planetas no, pero hay, por ejemplo, otras lunas en el sistema solar. Hay lunas de Júpiter que tienen características similares a Encélado, pero por el hecho de estar en Júpiter están más cerca. Entonces, misiones espaciales planificadas para poder estudiar esa agua, precisamente están dirigidas a esas lunas que están más cerca de nosotros. Y Marte siempre va a seguir siendo un lugar súper interesante para seguir explorando. Y la meta, como tú sabes, de SpaceX y de muchos otros intereses de otros países es poder llegar a Marte. Como el hombre llegó a la Luna en el 69, ojalá llegar a Marte en la década de los años en 2030, entre 2030 y 2040. Esa es la meta. ¿Y se ve posible hacer eso, Rodrigo? Lograrlo, más bien. O sea,
Esa es la meta. Es por eso que existe el programa Artemis, por ejemplo, en este minuto de la NASA, que está yendo, en el fondo, probando nuevo equipamiento, haciendo esta alianza con SpaceX, probando nuevos cohetes para llegar a la Luna. En el fondo, lo que están tratando de hacer es hacer un paso intermedio, porque la meta final es poder llegar a Marte. Hay un punto bien importante con el telescopio de James Webb que tú comentabas, que ha logrado descubrir estas situaciones que estamos comentando en este momento. ¿Hay más descubrimientos que se han dado respecto al trabajo que ha hecho específicamente el telescopio? Bueno, si me preguntas como más general, el telescopio James Webb, una de las cosas más espectaculares que está haciendo, en mi opinión, es que nos está permitiendo ver y estudiar las primeras galaxias que se formaron en el universo. Estoy hablando de galaxias que se formaron 13.000 millones de años en el pasado, cuando el universo era extremadamente joven. Y eso no lo habíamos logrado hacer con ningún telescopio anterior al James Webb. Y ahora, gracias a la potencia de este telescopio y el hecho de que está en el espacio, nos estamos acercando a los comienzos del universo, cuando se formaron las primeras estrellas, cuando se formaron las primeras galaxias. Y eso, al menos es que es mi área de estudio, el área de las galaxias, es súper, súper interesante. Rodrigo, ¿y dónde podemos conocer más detalles respecto al trabajo que está realizando hoy día el telescopio James Webb? Bueno, James Webb, en la página de la NASA, tiene muchos recursos en español, pero también quiero contarles que nosotros, el Centro de Astronomía y Tecnologías Afines CATA, en Instagram y en TikTok estamos constantemente subiendo todas opiniones y comentarios y las noticias relevantes respecto al James Webb. Así que si nos buscan en redes sociales van a encontrar una gran cantidad de información. Sí, información que está muy gráfica y también muy cercana para quienes podamos ver ahí en las redes sociales esto que a veces parecen temas complejos, pero que ustedes pueden acercar mucho a la ciudadanía. Rodrigo, te agradecemos por esta entrevista. Ojalá estemos tomando contacto pronto también. Sí, muchas gracias a ustedes, yo encantado.